parte de nuestro Muy tema. cómico ese maestro. Sí, ¿verdad? Muy cómico ese maestro. Muy bien, continuamos con esta parte de nuestro tema. Entonces, bien, vamos a seguir entonces con el análisis de la parte de antecedentes. Yo les estaba platicando a grandes rasgos la zona de cuáles son las tres preguntas detonantes o más primordiales para seleccionar unos buenos antecedentes. ¿Cuáles son los lineamientos en sí, chicos, que debe de obedecer un antecedente? Hay una sugerencia, bueno, más que sugerencia, una guía de formato APA, donde te exige que los antecedentes no pueden tener más de 5 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede considerar antecedente a todo lo que sucedió del 2015 al 2020, ¿de acuerdo? Entonces, es en ese sentido, estaríamos hablando de que toda la información que lleva tu investigación no podría ser de antes del 2015. Para objetos de mi estudio y objetos de lo que estamos haciendo en nuestro caso, yo no voy a tomar tan en consideración eso. Yo te voy a dar un margen de 10 años. ¿Por qué? Porque pues es el primer acercamiento formal que vas a tener al proceso de investigación. Sin embargo, sí te lo paso al dato para que en una posterior, si quieres hacer tesis o te piden alguna investigación como tal, pues ya conozcas que el máximo de tiempo que puede tener tu información es de 5 años. Y en sí, ¿cuáles son las funciones que tienen los antecedentes? Esta parte de Salazar me gustó. De hecho, por allá estaba buscando la cita de citas, que fue la última que se hizo en el 2016 en cuanto a los objetivos o las funciones que deben de tener los antecedentes. Esto también es información de Sampieri. En su momento Sampieri fue pues bastante conocido porque acercó por primera vez el área de conocimiento a las ciencias sociales. Y él nos sugiere algunas funciones que son bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo, delimitar el área de investigación. Si tú en tu antecedente vas haciendo una correcta delimitación, primero hablas del panorama mundial, después del panorama continental, bajas al panorama regional y toda esta estructura que yo les había comentado en clases anteriores, hasta que llegas a la zona local, pues se delimita tu área de investigación. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que entonces tu estudio está haciendo en un lugar en específico, pero todo tu estudio se está llevando a raíz de toda la situación que anteriormente se presentó. ¿De acuerdo? Entonces, por eso te ayuda a delimitar el área de investigación. Sugiere guías, áreas, nichos o líneas de investigación. A veces cuando estamos en la búsqueda de antecedentes, chicos, nos topamos con un dato que pasamos por alto. Entonces, como pasamos por alto ese dato, a lo mejor es importante para mi estudio, pero no lo estoy incluyendo. Y el antecedente me puede servir como guía para decir, ah, no tomé en cuenta esto, probablemente sí lo pudiera anexar a mi estudio. El punto número 3 dice que sirve para hacer un compendio de conocimientos existentes. Y bien, el conocimiento existente lo vas a generar en la medida en la que investigues. Obviamente tú tienes un conocimiento local del tema, pero esto se va a ir ampliando conforme vayas conociendo todas las posturas y las estructuras y las perspectivas mundiales en contraste a lo que estás investigando. Por eso sirve para ampliar esta parte de conocimientos. En cuanto a expresar proposiciones teóricas generales, postulados y marcos de referencia, pues es para la cuestión del marco teórico, ¿no? Si tú estás haciendo un marco teórico, el marco teórico debe de contener pues todas las teorías y aportaciones teóricas que otras personas han hecho al respecto. Pero ¿cómo vas a hacer esa búsqueda de información? Pues es por medio de la revisión de antecedentes. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Si encuentro una investigación muy parecida a la mía o igual a la mía, donde por un error no le dio un resultado confiable, pues obviamente ese mismo error no lo voy a cometer y todo me va a servir a partir del antecedente que ya estudié, ¿no? O del error que alguien más cometió. Orienta sobre cómo de llevarse a cabo el estudio. De hecho, el antecedente te va a decir, pues, en este estudio utilizaron tal instrumento. Ok, y si utilizaron tal instrumento, puede ser que ese mismo instrumento me sirva a mí. Ese tipo de orientaciones, pues te la puede hacer. Bien, ¿qué más? También dice que amplíe el horizonte del estudio. Pues sí, lo que te había comentado. Eh, te va a ampliar a ti, investigador, más. Y al mismo tiempo, no está Maricruz por acá, chicos. Me habían comentado que acepta a Maricruz, pero no la veo como solicitante. Ale, comenta, Charito, porfa, que si está acá como solicitante, porque no la veo.
Me han comentado que la acepte. Sí, profe, ahorita le mando mensaje. Gracias. Les comentaba, amplía el horizonte, claro, porque ya te va a dar una perspectiva de cómo está la situación en el mundo. Fíjate que algo muy curioso es que de repente la gente se comenzó a enterar de las situaciones y la valoración docente a raíz de los antecedentes, de la investigación de los antecedentes a nivel mundial, ¿no? ¿Qué sucede? Que el tema de valoración docente ha sido muy estudiado. De repente en México nos sentimos pocos valorados como docentes en el sentido de que no se nos reconoce ni económica ni socialmente muchas veces nuestra labor, y te hablo también de la labor que tú en este momento vas a desempeñar, ¿no? ¿Cómo se conoció, se comenzó a conocer que la valoración docente es muy diferente en otras partes del mundo? A raíz de la búsqueda de antecedentes, donde sabemos que mundialmente somos, si no los peores o entre los peores, uno de los países donde menos gana o menos recibe en todos los sentidos la labor docente, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que puedes encontrar a partir de la búsqueda de antecedentes. Y provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Imagínate que encontraste una investigación parecida al tuyo, aplicaron un instrumento que es el que tú también seleccionaste para aplicar, pues obviamente el estudio que ya se hizo tiene resultados. Esos resultados para ti son un parámetro, ¿de acuerdo? Obviamente esperas que esos resultados sean o similares o casi iguales a lo que tú vas a encontrar con el mismo estudio, pero en el contexto local. Te sirve como un parámetro de comparación. Entonces, esas son las funciones en sí que tienen los antecedentes. ¿Hay alguna duda de alguna de esas, chicos? Nada, muy sencillito, ¿verdad? La definición de Salazar. Pero lo que sigue sí es necesario que lo comprendas a mayor profundidad. Mira, esta es la forma en cómo se estructuran los antecedentes en un marco teórico o en la zona de antecedentes de la introducción. Fíjate, la primera sugerencia que se nos da es colocar trabajos de grado. Cuando hablo de trabajos de grado, hablo de tesis de licenciatura, maestría o doctorado que tengan una relación con el tema o con el objeto de estudio. ¿Por qué los trabajos de grado? Porque los trabajos de grado ya generaron una experimentación, ya generaron una práctica, ya generaron un resultado. Todas las tesis que se han hecho tienen un instrumento de por medio. Cuando se aplica ese instrumento, pues obviamente se generan resultados. Y el generarse resultados tiene más validez que la opinión de un experto o la reflexión de un experto. ¿Por qué? Porque pues ya tuvieron una aplicación en el contexto real. Por eso se recomienda que la mayor parte de tus antecedentes pues sean trabajos de grado, ¿de acuerdo? Aunque también no debemos de dejar de lado la parte histórica. Sin embargo, debe de pesar más los trabajos de grado que la cuestión histórica. ¿Cómo se estipula o cómo se estructura un antecedente? Te voy a dar un ejemplo. Escucha, porque primero te voy a dar elemento por elemento y posteriormente lo voy a tratar de hilar. El primer párrafo en el que vas a comenzar a hablar de ese antecedente lleva primero apellido del autor. Ahí va, Sánchez, año 2014. ¿De acuerdo? Sánchez 2014. Lleva el título de la investigación en negrita, las inteligencias múltiples en educación básica. Listo. Lleva el tipo de investigación. Investigación de corte cuantitativo, diseño cuasi experimental, variante, dos grupos. Lleva la población, niños de sexto año de primaria, de 8 escuelas de la ciudad de Mérida. Lleva la muestra, 80 niños pertenecientes a los grupos estudiados. Y lleva las técnicas o instrumentos de recolección. Se les aplicó la encuesta tal y tal. O se les aplicó la encuesta de grado, ¿no? Y se redacta de la siguiente forma. En un estudio previo, el autor Sánchez en el año 2014, en su investigación Las inteligencias múltiples en educación básica, que fue una investigación de corte cuantitativo en la variable cuasi experimental, trabajó con una población de niños pertenecientes al sexto año de primaria, 6 diferentes escuelas que se encuentran en el municipio de Mérida, Yucatán, a partir de la técnica de muestreo tal, seleccionó a 80 niños de esta población y les aplicó tal instrumento, el instrumento de grado, ¿no? O el test de grado, para generar resultados para su estudio. Listo. Eso va en el primer párrafo cuando vas a abordar antecedentes. ¿Sí quedó claro? Sí.
Perfecto. Sí. Muy bien, chicos. Esa estructura, es algo sencillito, ¿de acuerdo? O sea, obviamente este esquema va a ser tu mayor ayuda al momento de comenzar a hacer esa estructura formal. ¿Por qué? Porque pues te lo da por apartados. Tu chamba aquí va a ser pues hacer la búsqueda, la investigación y pues darle una concordancia a todos los elementos que te está solicitando. Que nada más, no nada más pongas Sánchez 2014, tal, o sea, sino que le vayas dando esa secuencialidad, ¿no? Esa semántica, como dirían por allá. Ok, el segundo párrafo se encarga de mencionar el objetivo general. Ya platiqué con algunos grupos, me dicen que todavía no vieron los términos de la investigación que se utilizan para no citar tantas veces en diferentes párrafos al autor. Entonces, hay un término que se llama IBIDEM o IBIT, ¿de acuerdo? Ese término se utiliza cuando estoy hablando del mismo autor, pero no quiero volver a citarlo. ¿Por qué? Porque resulta muy cansado que en cada párrafo diga Sánchez, 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 ¿ya? Entonces, ya lo vamos a ver en su momento. Pero en el segundo párrafo va IBIT o IBIDEM, como ya habíamos mencionado del autor anteriormente, ¿de acuerdo? Como ya habíamos mencionado del autor anteriormente, podrías abrir paréntesis IBIT. Esta investigación tenía como objetivo general tal y tal y tal. Asimismo, la investigación tenía también objetivos específicos, como y menciona los objetivos específicos de la investigación que en este caso te está sirviendo como antecedente, ¿ya? El tercer párrafo, ok, ya mencioné lo general, ya mencioné los objetivos que tenía el autor. Ahora, me paso al apartado de resultados del autor y menciono cuáles son las principales conclusiones a las que llegó el autor con respecto a su trabajo. Después de analizar la información de tal autor, del autor Sánchez, ¿no? Una de las conclusiones a las que llega es tal y tal y tal. No mencionas nada de ti, ¿de acuerdo? Solo estás mencionando las conclusiones a las que llegó la persona que hizo este antecedente, que en este caso es quien hizo esta investigación. Ese es tu tercer párrafo. Pero ¿cuál es el más importante para mí? Y te lo digo así, con toda la plenitud posible. Para mí el cuarto párrafo es el más importante. ¿Por qué? Porque es cuando tú vas a explicar por qué todo esto de lo que ya me hablaste tiene una relación con tu tema de investigación. Tú ya me dijiste muy bonito todo, pero no me has dicho cómo se relaciona. O sea, sí es cierto, alguien hizo una investigación, estuvo muy bien y todo, pero ¿cuál es la relación que hay con tu tema? Esto se menciona en el cuarto párrafo. Digámosle que es la justificación de cada antecedente que está dentro de tu marco teórico o dentro de tu apartado de antecedentes como tal. ¿Sí quedó claro esa parte? Muy bien. Sí. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que se les haya llamado más la atención? Correcto, ahí va. La tarea va a ser la siguiente. Apúntala y después te digo fecha de entrega porque ahorita te voy a mostrar una cuestión que tengo por allá para que platiquemos. Bien, definitivamente ustedes ya necesitan hacer recopilación de antecedentes para su trabajo. Entonces, esa recopilación de antecedentes la van a hacer por medio de internet, libros virtuales, por allá artículos de divulgación, podrían revisar un poco las revistas del área educativa, como es Cielo, como es la cuestión de Redalic, ¿no? O sea, toda esa búsqueda que normalmente haces cuando te marcan un trabajo teórico. Entonces, de acuerdo a los antecedentes que vas a encontrar, los vas a tratar de estructurar como el primer párrafo te lo pide, ¿de acuerdo? Como en este caso el punto 2 te lo pide. Y vas a buscar 10 antecedentes relacionados con tu tema. Solo que más, no me vas a mencionar los demás párrafos, solo me vas a mencionar los datos que te estoy solicitando en el primer párrafo. ¿Está claro? Son 10 antecedentes, pero solamente siguiendo esta estructura. Ojo, solo me vas a hablar de lo general. No me vas a hablar de los objetivos, no me vas a hablar de las conclusiones, no me vas a hablar de nada de eso. Solo me vas a hablar de lo general. ¿Por qué? Porque posteriormente a esto yo voy a tener una sesión con ustedes en donde voy a estar abriendo los diferentes trabajos de los equipos y voy a tomar dos antecedentes de los que hay acá al azar. Los voy a visitar contigo en vivo, o sea, va a ser una clase en vivo muy interesante y voy a ayudarte a que tú generes este razonamiento crítico que te ayuda a deducir si ese antecedente es necesario o no es necesario para tu estudio. Donde te voy dando por ahí algunos tips y algunas palabras clave
para que vayas entendiendo entonces cómo aceptar o rechazar antecedentes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Profe, Sí, claro. con población y muestra, por ejemplo, yo busqué un antecedente, bueno, de los que ya nos había marcado el PowerPoint. Ajá. Uno era base, o sea, investigando a México, la marginación en México. Así lo voy a poner, México, población México, o la Eh, zona. Tengo que ser más específica con la zona. Tienes que ser más específica con la zona de la población, pero sobre todo, Charito, que cuando hay estudios de este tipo, toman a un cierto grupo de personas para hablar del resultado, ¿no? Digamos que la población fue México, ¿no? Habitantes de México, de, no sé, por ejemplo, del INEGI, de todos los grupos de edad. Y en la muestra, pues si el estudio abarca una sola muestra, sobre cuántos sujetos trabajó, no sé, 500 por estado, 500 de ese estado, 500 del otro, 500 del otro. O sea, como tratar de ser más específico en esta parte. Ok. Y en lo de tipo de investigación, perdón, ¿qué iba? Si es cuantitativa o si es cualitativa. Cuando ustedes hacen la búsqueda, Charito, de repente te das cuenta en la primera parte, en el resumen inclusive de las tesis, qué tipo de investigación realizaron. A veces te dice, esta investigación es de corte cuantitativo o esta investigación es de tipo cualitativo. Y ya de esto te vas a basar, pues, para llenar este campo. Ya, gracias, maestro. De nada. ¿Alguna duda más, chicos, en esa parte? Maestro, bueno, yo tengo una duda igual. Por Claro. ejemplo, en la parte de población, nosotros vamos a hablar, no recuerdo muy bien el tema, pero el caso es que vamos a hablar específicamente en educación básica. Ajá. Entonces, en población vamos a mencionar para, ¿cómo le podemos mencionar? Para niños que podemos decir, de desde preescolar hasta secundaria. Fíjate, ahí hay que tener cuidado, Rosalita. Lo que pasa es que ustedes lo que van a hacer es buscar tesis o trabajos de grados de otras personas, ¿de acuerdo? No vas a justificar la población y muestra de tu trabajo, vas a justificar la población y muestra del trabajo que la otra persona hizo. ¿Cómo lo vas a encontrar? Entras al antecedente y lees y haces el resumen o la introducción y allá te va a mencionar quién fue su población y quién fue su muestra en el trabajo que él hizo. ¿Vamos bien? Sí, ok, entonces a ver, yo había entendido que era de lo que nosotros vamos a investigar, pero no había entendido bien que la población y la muestra tiene que ser de lo que vamos a tomar de la investigación. Así es de lo que tú vas a investigar, claro, va a salir el antecedente, pero son trabajos que otras personas hicieron, ¿de acuerdo? Son tesis que otras personas hicieron. Lo que quiero que hagas es, llámale una recopilación de información de otros trabajos referentes a tu tema. Ok, y si, por ejemplo, en alguna de los antecedentes o de la investigación encuentro que habla sobre mi tema, pero no específicamente en la educación básica, ¿igual puedo tomarlo o tiene que ser específicamente lo que yo quiero? No, puedes tomarlo como antecedente general, no pasa nada. Obviamente, cuando ya se haga la contextualización, pues ya estaríamos afinando hasta llegar a educación básica, pero no, al contrario. Normalmente hay temas que, aunque lo queremos aplicar a educación básica, primeramente fueron aplicados a educación superior y pues son antecedentes válidos. Bueno, está bien. Gracias, maestro. De nada. ¿Hay- Profe, una preguntita más. Claro, En este caso, ¿se pueden agarrar los antecedentes de, creo que se llaman tesinas, ¿no? Algo claro. así. O sea, de lo Mono- que se investiga solo en cierto lugar o solo cierta colonia o algo así, ¿se puede? Claro que sí, Charito. Inclusive podrías tomar monografías, podrías agarrar por allá disertaciones. Las universidades públicas y privadas a veces manejan bibliotecas virtuales y podrías entrar allá a hacer esa búsqueda de información. Igual cualquiera siempre y cuando sea válida, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de válido, hablo de que tenga el sello de la escuela donde se le dio el luz verde a la persona para presentar su tesis o tesina. Ok, gracias, maestro. De nada. Y espero que algunos de ustedes sí quieran hacer su tesis para que yo les asesore. Maestro, tengo una duda. Anóteme. Perfecto. ¿Qué pasó, Elsie? Maestro, en las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, ¿qué son las técnicas que esa persona utilizó en ese tesis de grado? Así es, de repente Elsie te va a parecer que tal autor o tal estudiante utilizó un test, ¿no? Hasta te dice el nombre del test. Eso es lo que vas a mencionar.
Inclusive hay quien te dice, utilicé una encuesta que hice por mi propia cuenta, a la cual le puse el nombre de encuesta tal. Entonces, eso es lo que vas a mencionar allá. Ok, Profe, muchas gracias. De nada. en esta parte, perdón, ponemos cuando citemos, ponemos el estudio que ellos hicieron tal cual o no, o sea, porque veo que en el párrafo 3 ya hacemos la reseña de Ujú. ajá, ahí nosotros estamos aportando de acuerdo al trabajo que hizo tal autor, ¿no? Claro, claro. Pero aquí en la segunda lo ponemos tal cual, o No, sea, la investigación o en cómo es. en este primer párrafo va tal cual los datos, Lupita, nada Ok, más los datos que se está solicitando, que en este caso es tu apellido, el año, o sea, tal cual, ujú, no hay todavía ok, la discusión, ¿no? Entre ustedes. ok, solo se hace la parte del estudio y se cita como lo está pidiendo. Así es, efectivamente, Ok, algo sencillito. perfecto, Muy bien. perfecto. Muy bien, chicos. Como les comentaba, pues básicamente esto es lo más primordial, ¿no? Es lo más sencillito en cuanto a los antecedentes. Fíjate que este esquema me gustó mucho porque lo considero bastante sencillito de entender y a la larga, formato APA, desgraciadamente para algunos, afortunadamente para otros, se ha vuelto un poco más estructurado en los apartados de la investigación, en los distintos apartados. Como que ya le están echando más ganas en la diferenciación entre uno y otro, ¿no? Antes todo era como que información, cita, 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 pero pues hoy hay como que una estrategia para tratar de condensar los apartados de una forma más, digamos, más estética, por no decirle más eficaz. Pero bueno, este esquema ya se los voy a facilitar en esa diapositiva, porque esta es la diapositiva que estoy trabajando, está un poco más extensa. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para tener un buen antecedente? Y ya con esto voy finalizando la parte teórica. Mira, el primer requisito para tener un buen antecedente es que siempre estén de lo más general a lo más particular. ¿A qué me refiero con esto? Un problema no se puede entender por una situación particular y para después ir hilando a todos los demás en investigación cuantitativa. Normalmente en la cuantitativa primero mencionamos el panorama mundial, cómo anda toda la situación en el extranjero, otros países, otros estados, hasta bajar a la zona local, ¿de acuerdo? Esto con la finalidad de que el lector se vaya generando mayor inmersión, ¿no? Dentro de nuestro tema, pero a raíz de la explicación del mundo, entonces comienza a comprender cómo el problema se está generando en el contexto local, con sus diferencias y otras situaciones. Otro punto importante es que lo que te comentaba hace un rato, deben de ser 5 años de vigencia. Sin embargo, ya les había platicado que lejos de esos 5 años, pues yo quisiera considerar 10 en el caso de ustedes, por la situación de que apenas se están acercando a este apartado de investigación. Y pues considero que como un primer acercamiento, sí deberían tener un poco más de apertura, ¿no? En cuanto a los años. Ya después, pues les exigiré más. Por ahora, pues me voy a portar convaleciente con ustedes. Ok. Escribir Ahí lo es que... cuando hay ¿Cuántos que años, tenerle perdón, miedo. profe? ¿10? Mande, 10 años, 10 años. Y sí, Pati, allá es cuando hay que tener miedo, porque me estoy ganando mi lugar en el cielo, ya sabes. Como que quiero que una nube diga mi nombre. Ah, Pero bueno, pero bueno. profe, Sí, claro. profe, yo tengo una duda. Usted pidió estructurar 10 antecedentes. ¿De los 10 antecedentes se van a seguir el número 2? O sea, no es que no ¿Cómo? entendí muy bien eso. O sea, usted pidió estructurar 10 antecedentes, ¿verdad? De Sí, nuestro claro, tema. claro. Ajá, de los 10, de cada uno se va a seguir el ejemplo del número 2, de cada Así uno se va a es. hacer. Así O es, sea, de 10 cada vamos uno. a hacer así. Así es, son 10 Ah, estructuras sencillitas. Así es, muy bien. ok, gracias, profe, era eso. De nada. Entonces yo voy a darles ese margen, chicos, de esos 10 años. Te digo, posteriormente a esto, en investigación educativa 2 no esperes piedad, allá sí, sí quiero ser más estricto. O sea, aquí voy a ser compasivo en el aspecto de que, pues es tu primer acercamiento, es como que estás comenzando a sentir lo que es la investigación. Así que, digamos que voy a ser buena gente en esta parte, ¿no? Bien. ¿Para qué más? ¿Qué otro requisito tienen los antecedentes? Otro requisito de los antecedentes es escribir no todo el antecedente. No se trata de que, tiene 10 hojas, excelente, esas 10 hojas voy a tomar para mi marco teórico. No, del antecedente tú vas a escoger lo que consideres más adecuado, que tenga mayor grado de significancia o de significación a tu problema, que sea lo más relevante, ¿de acuerdo?
No se trata de escoger por escoger y decir, voy a mencionar esto y esta otra fecha. No, 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 no. Escoge la información útil. Así como... Profe, perdone, le interrumpa. Cuando un antecedente, cuando tú estás investigando un autor y lo estás usando como antecedente, pero lo que a ti te va a servir, porque nos pasó, lo cita este autor de otro autor, ¿cómo se maneja? Se llama cita de citas. Y en este caso se hace la siguiente estructura. Imagínate que, ahí va, imagínate que a Sánchez 2014 lo citó Rodríguez en el 2016, ¿de acuerdo? Cuando hagas esa cita vas a mencionar lo siguiente. Sánchez 2014 citado en Rodríguez 2016 menciona que, y a eso se le conoce como cita de citas. Y ya con eso lo puedes manejar sin problemas. Ok, muchas gracias, maestro, porque sí nos pasó. Entonces, la verdad, creo que lo voy a tener que corregir porque yo cité lo que estaba citado en el archivo y ya, o sea, no, está mal, hay que corregirlo. Así es. De hecho, bueno, en documental se les ve una parte del plagio, o se ve que es el plagio. Y eso, Charito, en su momento se ha considerado para el formato APA una variante de plagio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la fuente madre, que es el autor que lo citó, que lo dijo por primera vez. Posteriormente, la fuente secundaria, que es el autor que citó al autor anterior para poder citarlo en mi trabajo. Pero bueno, no se preocupe, son errores normales, ¿no? Porque pues todavía el proceso está iniciando. Muy bien. Perdón que le moleste, ¿me puede repetir otra vez eso? Era Sánchez 2014, ¿cómo? Citado en Rodríguez 2016, menciona que... Gracias, profe. De nada, mucho gusto. Bien, otro punto importante, chicos, aparte de la consideración de lo relevante y la referencia, es que lo que les estoy solicitando hoy en día tiene un objetivo. Lo que estás haciendo es un listado de referencias al final de cuentas, pero en este caso estamos comenzando con un listado de antecedentes. ¿Para qué te va a servir ese listado de antecedentes? No solamente para hacer una síntesis conceptual, sino para ir haciendo la clasificación de lo que sí va a estar dentro de mi tema y lo que no va a estar. A veces hacemos la búsqueda y decimos, es que tenemos mucha información, maestro, tenemos 30 referencias. Sí, pero puede ser que de esas 30 referencias solo me sirvan 12, solo me sirvan 13. ¿Cómo hacer esa clasificación? Bueno, el primer punto para poder llevar a cabo esa clasificación, pues es tener un listado de todo lo que fueron los antecedentes que ya he revisado, para posteriormente ir clasificando los que me sirven y los que no me sirven. No te confíes y digas, es que tengo abiertas todas las páginas de mi navegador, maestro, no pasa nada. No, porque muchos problemas técnicos pueden surgir. Lo más importante acá es hacer este tipo de referencia que a final de cuentas te estoy pidiendo para que pues ya sepas exactamente qué tema es, qué documento es, porque a veces nos sucede inclusive que lo leí, estaba muy interesante, le serviría a mi tema, pero no me acuerdo cómo se llama el autor, o no me acuerdo cómo se llama el libro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el artículo. Entonces, para evitar esto, pues te estoy apoyando con esta parte como tarea, como actividad. Profe, sí, claro. ¿Esto sirve más o menos como las fichas? ¿O no? Sí, no, Lupita, porque en las fichas hay hasta un breve resumen en su momento, ¿no? De lo que trata. Esto más es como, digamos que es un catálogo de referencias, por llamarlo de alguna forma. Pero, ¿para qué te va a ayudar más que nada? Sabes que la ficha a veces, el detalle con la ficha es que a veces no analizamos bien lo que estamos, en este caso, escribiendo. O sea, lo tenemos, decimos que nos va a servir, pero no pasamos a ese grado de profundidad. En el caso de este catálogo de referencias, como se va a ir reclasificando, se va a ir desechando lo que sirve y lo que no sirve, pues se va a ir modificando. Digamos que podría ser más útil. Claro, porque es más útil eso. Estás iniciando con 30, digamos que la semana que viene te quedaste con 20, la otra semana le anexaste 20 más y tienes 40, y cuando ya llegues al final del trayecto, todo lo que vas a tener va a ser totalmente refinado, ya pasó por varios filtros, así es. Pero sí, Lupita, digamos que tiene una estructura parecida, ¿no? Pero al final de cuentas sí me gusta más. Gracias. Sí, de hecho se ve, o sea, por lo que estoy entendiendo, la vez pasada hicimos fichas y sí fue como que más como trabajoso, y esto pues ya está como más sintetizado, por así decir. Entonces como que la información es más
se podría decir, más relevantes, ¿no? Así Entonces, es, Lupita, así es. Los dije, como les da investigación, nos vamos a llevar bien, se los dije. Muy bien. Hasta de, no lo Maestro, creo. en este caso, con los 10 antecedentes, ¿podríamos hacer igual la lista de referencias que usted dice? De hecho, Vianey, la idea es que de esos 10 antecedentes, cuando los revisemos en la clase en vivo, tú digas, ¿sabes qué? Me sirvieron 5, ¿no? O me sirvieron 6, o me sirvieron 7. Y esos los conserves para tu listado de referencias y los demás pues los vayas desechando. Haz de cuenta que va a ser un trabajo que semana con semana se va a ir fortaleciendo. Ok. Bien, por eso la necesidad del antecedente, ¿de acuerdo? Y ya lo que te quería comentar como punto final es que cada antecedente pues debe de llevar una estructura, pero más que obedecer esto, vamos a obedecer la estructura que te había mostrado anteriormente. La verdad me gustó más. Sin embargo, esta información pues la consideré también adecuada en una investigación que hice para pues crear este material. Por allá te comento que un punto que considero muy importante a la hora de hacer un antecedente es no cerrarte, ¿de acuerdo? No cerrarte únicamente a que no se llama como mi tema, no sirve como antecedente, no, sino que trata de abrir un poco más el panorama, inclusive con los sinónimos, porque nos perdemos de mucha información buena, chicos, por cerrarnos únicamente a que no se llama como se llama mi tema. Entonces, son errores normales de la investigación. Pues cuando estamos comenzando en el camino, cuando estamos comenzando en el trayecto, y sobre todo por el miedo que muchas veces se le tiene a la investigación, pues no se le presta la importancia de vida. Por ello, tú sabes que como universidades en Yucatán, pues somos de las que menos generamos artículos de investigación, ponencias y congresos. Cuando en otros estados, déjame decirte que lo que es Pachuca, lo que es Querétaro, lo que es Ciudad de México, son seguidos los congresos sobre educación, ¿no? Y aquí pues no lo generamos porque pues el mismo estudiante tiene ese miedo hacia el proceso investigativo, hacia leer, hacia la búsqueda de referencias y toda esa parte. Pues aunque no lo creas, es un área no explotada, es un área laboralmente hablando buena, hay mucho campo para la investigación, pero pues no todos tienen la misma disposición. Y sí te aconsejo desde mi punto de vista, también fue estudiante, pero pues afortunadamente al haber estudiado en mi alma mater, pues tuve la oportunidad de hacer diferentes investigaciones. Por allá nunca se me va a olvidar la primera vez que expuse una ponencia ante un grupo de doctores, es algo así, pero mira, déjame decirte que tienes los nervios de punta, sientes la presión, el estrés, porque sabes que te estás enfrentando a gente que tiene años, dinosaurios en los temas, ¿no? En el área. Pero pues son experiencias que a la larga te van forjando y te van llenando, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Y a la larga sí se los recomiendo porque es un área que te digo no está explotada y a lo mejor podría ser un campo laboral, ¿no? A lo mejor quien quita que en unos años tú seas revisor de tesis, seas sinodal, puedas comandar un departamento de investigación. Hay que buscar de dónde siempre, como siempre les comento. Si no se puede por la docencia o soy pobre siendo docente, pues hay que buscarle de dónde, ¿no? Ahí están los youtubers ahorita, ahí está toda esta zona. TikTokers. TikTokers, efectivamente. Así es. Ahorita que no tienen mucho que hacer, pues pueden buscar esas páginas que te dan por ver publicidad centavos y vas juntando ya tu cantidad en dólares, ¿no? Después de los 5,000 No, porque ahorita anuncios. ya le bajaron. Ah, sí, ahorita ya, sí escuché, pero porque hay mucha demanda, Pati, hay mucha demanda. Así es. Yo tenía uno, bueno, tengo uno que es de los que pasaban a tu casa y te hacían encuestas y te Ajá. daban como una tarjeta y te pagaban 50 por contestar una encuesta. Me mandaron y ya ahorita es súper esporádico que te manden y ya son solo 30, 10, 15 pesos, ya no es tanto. Sí, pues, es poquito. Sí, es por la demanda y por la crisis, ¿no? Y la recesión a la que entramos. Pero bueno, pues muy bien, chicos, ya terminamos entonces con esta área de antecedentes. Hay un pequeño recuadro que me hubiera gustado que veamos, pero pues es el resumen, ¿de acuerdo? Es el resumen básicamente, de dónde se obtienen, para qué sirven, entre otras situaciones. No es nada profe, complejo. ese es en Dígame, el Lupita. Drive, ¿verdad? Perdón. Este que ya expandí un poco más, Lupita, no lo he subido. Ese lo estuve Ah, ok, expandiendo, ok. estuve trabajando. Te los voy a subir Ok, ahorita de una vez. Los voy a subir como proceso de investigación flota 1, para que ya tengan ok, ustedes. perfecto. Para guiarnos más que... Así es, Lupita. De todas maneras, ustedes saben que cualquier duda, estamos al pendiente. Gracias. De nada. Pues muy bien, chicos. Entonces, terminando ya con nuestra sesión en esta parte. No sé si hubo alguna duda más.
Si no, pues ya terminamos con la parte teórica del día de hoy. Posteriormente a esto, vamos a abordar un poco el planteamiento del problema en otras ocasiones, en otras clases, y hasta ya quedaríamos, ¿de acuerdo? Pues que pasen una excelente tarde a todos. Maestro, Igualmente.